En este vídeo de quitar el moho y las humedades o cómo quitarlos o cómo eliminarlos en casa número 3, en un principio es un vídeo que no me planteaba ser, pero por el hecho de que tengo un tip, una idea que os puede ser de mucha ayuda, por el hecho también de que hace poco hice los vídeos de respondiendo a comentarios del canal y muchos eran referentes a este problema del moho y las humedades, y también que ya en un respondiendo comentarios anteriormente también dije cosas interesantes de esto que os puede ser de ayuda. Entonces en este vídeo he decidido, por un lado, primero mostraros esa idea que os quiero compartir, bueno, y estas cosas las tenéis todas en el índice para que podáis pasar directamente a los puntos que os sean de interés, ¿vale? El índice lo tendréis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. ¿Qué os tengo planeado este vídeo? La idea que os quiero compartir para evitar lo que es la humedad, teniendo en cuenta que el primer paso para evitar el moho en casa es evitar la humedad. Si hay humedad en casa y tienes moho en casa, es difícil que se vaya a ir el moho, entonces primero hay que atajar la humedad y ahí os voy a dar esa idea. Ya de paso, después de comentar esa idea, os voy a comparar con pruebas, ¿vale? Lo que es las diferencias entre, por ejemplo, el efecto que tiene abrir un poco la ventana, abrir mucho las ventanas, usar los deshumidificadores y usar el aire acondicionado, de qué efectos tiene con respecto al control de la humedad y cuánto tiempo más o menos tardan y qué efectos tienen. Por su parte, contra el moho, ahí voy a mostrar las cosas que hemos hecho en casa de manera más directa. Os voy a mostrar qué hemos hecho con los armarios, os voy a mostrar que esto es una pregunta que me han hecho bastante, de cómo están forrados lo que es los muebles con el plástico, más o menos, y también, por otra parte, os voy a mostrar más o menos qué protocolo de prevención utilizo para tener controlado el moho en casa, más o menos cómo lo hago y cosas así. Luego, a partir de ese punto, la otra parte ya sería las de respondiendo a los diferentes comentarios que me habéis hecho con respecto a esto del moho. Recordad que yo los comentarios en principio solo los respondo a vídeos respondiendo a comentarios, y ahí voy a ponerlo por un lado. Primero, diferentes comentarios con temas que sean interesantes y que no haya respondido hasta ahora. Y luego de ahí hasta el final, un comentario muy interesante que me hicieron, que ya respondí en un vídeo de respondiendo a comentarios y que os quiero compartir ahora, porque sería referente a alguien que hizo lo que es una obra tocha en casa y cosas por el estilo, o sea, ya con medidas más drásticas que requieren más dinero, ¿ok? Entonces, así va a estar estructurado el vídeo, ahí tenéis el índice. Y ahora procedamos a la primera parte del vídeo con la idea sencillita que os quiero compartir, que descubrí probando poco a poco. Que ahí simplemente os demuestro de manera muy simple que si por ejemplo tenéis una ventana que tiene corriente, o sea, eso he visto que con otras ventanas no funciona, ¿vale? Tiene que ser las ventanas que se note que tengan corriente y que renuevan el aire más fácilmente. Entonces, abriéndolo lo mínimo e incluso cerrando un poco la puerta, como muestro ahí en el vídeo, en pleno invierno, o sea, con el exterior fuera que estará a 1 grado o incluso bajo cero, estando en el salón, yo aquí esas horas es normal en mí porque soy noctámbulo, pero fijaos cómo ese pequeño gesto con una ventana que tiene corriente, si tenéis un problema grave de humedad, siempre y cuando estéis dispuestos a renunciar a la parte de la temperatura, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, que lo de las ventanas obviamente, y más en invierno, va a costa de la temperatura de la casa, pero ahí con ese tip sencillo de abriendo un poquito la ventana, de dejando incluso la puerta entrecerrada y simplemente dejar que pasen las horas, y estando por ejemplo yo lo que es en el salón, en este caso pues igual estaba jugando a la consola mientras estaba con la mantita encima y no notaba el frío, entonces estando yo en el salón, como veis la temperatura no baja mucho, pero por su parte la humedad baja, y eso puede ser de muchísima ayuda como quizás una medida de mantenimiento nocturno, o si por lo que sea no tenéis acceso a un deshumidificador o cosas por el estilo, de en plan de, por ejemplo, como yo he notado que por la noche los deshumidificadores hacen mucho ruido y hay que quitarlos porque se escuchan mucho, entonces a partir de las 2 no ponemos los deshumidificadores y básicamente la humedad se va acumulando porque no hay nada que la mantenga a raya. Entonces fijaos como un pequeño gesto de tener la ventana un poquito abierta, si es una ventana de corriente, puede mantener la casa ventilada e impidiendo que se acumule la humedad. Eso sí, tened en cuenta que la casa se puede quedar fría. Eso ahí que lo tengáis en cuenta. En este caso, como yo estaba en el salón, pues igual la temperatura no bajó tanto, pero supongo que si no llego a estar igual baja bastante más. Pero
Esta idea es en plan de, por ejemplo, os vais a dormir, cerráis la puerta de la habitación, incluso lo que es la habitación, podéis tener lo que es la calefacción o el aire acondicionado, pero para que el resto de la casa esté bien ventilado y no se acumule la humedad, podéis, por ejemplo, dejar la ventana un poquito entreabierta, con la puerta entrecerrada por la noche y que vaya un poco ayudando a que no se acumule esa humedad. También aquí habría que tener en cuenta que la humedad exterior no sea superior al interior. Obviamente en días en las que, por ejemplo, en el exterior la humedad esté en un 100% o simplemente con que esté por encima de la casa, pues no abréis las ventanas porque se va a meter más humedad, pero en casos en los que esté más seco y cosas así puede ser interesante. Pero ahí, como os digo, como depende mucho de si tiene corriente o no, tenéis que jugar con vuestro controlador de la humedad para ir midiendo si tiene efecto o no tiene efecto. Obviamente, si abres la ventana y no tiene este tipo de efectos, pues no lo hagas, porque se te está enfriando la casa sin necesidad. Entonces, simplemente ahí os dejo esa idea para que probéis, y si veis que sí baja la humedad y que no baja mucho la temperatura y que os compensa, pues ahí tenéis una herramienta más que os puede ser de ayuda para mantener lo que es esa humedad a raya. Luego, ya que estaba jugando con el medidor de humedad, pues me dio por experimentar, o más bien para mostraros las diferencias que he podido ver con respecto a usar las diferentes medidas que os he mostrado. Ahí, por otro lado, también os comenté en el vídeo número 2 que había visto que, como los aires acondicionados o calefacciones, estas que están eléctricas, como tienen un funcionamiento muy similar a los deshumidificadores, entonces también tienen un efecto deshumidificador. Entonces, ahí más o menos os mostré el efecto que tenía, por ejemplo, poner la calefacción eléctrica que viene con el aire acondicionado que tenemos en la casa y qué efecto tenía en la humedad, que como veis no fue muy notable, pero quizás, si por ejemplo sois muy frioleros y no sois de tener la ventana abierta, pero que si sois de tener la calefacción y tenéis, por ejemplo, tanto la calefacción de gas como la calefacción eléctrica, si a lo mejor usáis esa calefacción eléctrica que tiene aire acondicionado que vaya filtrando el aire y vaya quitando humedad de casa, quizás no haga mucho, pero igual puede ser de ayuda, recordando lo que ya os comenté en el vídeo número 2, que nosotros habíamos notado cuando pusimos la calefacción muy a tope, en este caso hablando de la calefacción de gas, que si no se saca esa humedad, se va a quedar en el ambiente, pero como que deja la humedad más a huevo, más fácil, para que a la hora de usar un deshumidificador o a la hora de usar el aire acondicionado, a la hora de abrir las ventanas, se seque la casa mucho más sencillo, porque calor también es interesante, solo que yo, por ejemplo, como tiendo mucho a abrir las ventanas, pues estar poniendo la calefacción y el aire acondicionado me parece quemar el dinero, porque básicamente se va a enfriar la casa muy rápido. Pero si tendréis a usar la calefacción, el aire acondicionado y esas cosas, podéis combinar esa fuente de calor con un elemento que filtre esa humedad y que la saque, y puede ser una combinación bastante interesante que os puede ser de ayuda. Pero como os digo, estos experimentos, comprobarlos con el medidor de la humedad. Este es el que os va a dar la respuesta de si está funcionando o no está funcionando eso que estáis haciendo. Porque, por ejemplo, aquí otra cosa que os comenté con respecto al aire acondicionado en el vídeo número 2 fue que, por ejemplo, había notado que tiene un deshumidificador pero que no era tan eficaz y me enfriaba la casa. Entonces ahora en invierno no quise probar esa opción de deshumidificador, no sea que no se enfríe más la casa y hubiese sido un tostón. Entonces solo probé el modo calor. Así que jugar con el medidor de humedad y ir probando cositas que en menos de 2 horas podéis tener bastantes conclusiones muy interesantes. Luego, otra medición que ahí os hice fue también la medición para comprobaros, contrastando con ese resultado que tuvo el usar el aire acondicionado, de el efecto que tienen los deshumidificadores con respecto a la humedad. En este caso, el medidor de humedad está en el salón, pero había puesto de manera estratégica los dos deshumidificadores como orientados hacia el salón, como para que de esa manera las dos habitaciones vayan quitando humedad, y a la vez, como por la diferencia de gradiente de presión, gradientes, como yo entiendo que esto de la humedad funciona con esta cosa de las diferencias de presión. Entonces, si por ejemplo en un punto hay más presión de humedad que en el otro, entonces se va a tender a igualar, ya sea por ejemplo en este caso de las diferentes habitaciones o de interior o exterior de la casa. ¿Ok? Entonces, con esa disposición, pues ahí os mostré que la humedad con los aparatos sí baja y sí se puede más o menos tener a raya, aunque no de una manera súper espectacular, pero a nosotros nos ha sido de muchísima ayuda. Y aquí, con respecto a estos aparatos, no recuerdo si lo dije en el vídeo número 2, pero el pequeño, el más antiguo, el año pasado palmó, y este año incluso estábamos a punto de tirarlo, pero resucitó, teniendo en cuenta que el año pasado, cuando me dio por limpiarlo, le quité un
trozo así de densidad, de suciedad que tenían los filtros. Entonces los aparatos estos, limpiarle los filtros más o menos cada 2 semanas y cosas así. Y también tener en cuenta que si hay mucho frío también puede perjudicar que lleguen a funcionar. En el caso del grande incluso, he visto hace poco, últimamente, esto no lo he comentado en el otro vídeo, que si por ejemplo no lo ponía en el modo más fuerte, si lo ponía en modo silencioso, incluso yo a la hora de quitar el filtro veía que estaba lleno de escarcha la parte del filtro como si fuese una nevera. O sea, como están las neveras por la parte de congelador por dentro, que está todo blanco, que incluso se ponía así. Entonces, si notáis que por lo que sea el deshumidificador no se está funcionando bien, chequear esto de que los filtros no estén sucios o no estén con mucha escarcha, porque ese puede ser uno de los problemas, aparte de que, por ejemplo, el antiguo, si la casa está muy fría, parece que no funciona. Eso tenerlo en cuenta también. Y luego, la otra medición que os mostré es usando las ventanas, que ahí os mostré que realmente es muchísimo, pero que muchísimo más eficaz que las otras, y de hecho los resultados son más que inmediatos. Entonces aquí, digamos, respondiendo a algunos comentarios haters que decían, es que dices todo el tiempo abrir ventanas, pues ahí os estoy demostrando que es lo que más funciona de todos estos métodos, e incluso funciona de manera más inmediata. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Qué? Y como veis, lo más eficaz es abrir las ventanas, sin ninguna duda. En menos de 10 minutos ha hecho más efecto que el deshumidificador, que el aire acondicionado, que 1000 historias. Hay que abrir las ventanas. Obviamente siempre que la humedad de fuera sea más baja que la de dentro. Aún así, aunque la de fuera esté muy alta, prefiero abrir las ventanas aunque sea para ventilar el aire y que se vaya renovando y que no se vaya estancando. ¿Ok? Si hay días que son secos, hay que aprovechar. Incluso he llegado a notar que en días de lluvia, mientras la humedad que haya dentro de casa sea superior a la de fuera, incluso baja la humedad. Incluso en días de lluvia viendo las ventanas. Aunque eso sobre todo lo he notado cuando está lloviendo, no después de llover. Después de llover, creo que lo más normal es que suba la humedad. Eso también tenerlo en cuenta también. Por lo que si está lloviendo, una buena idea es poner los deshumidificadores para que no se vaya acumulando la humedad demasiado. ¿Ok? También aquí deciros otra medida para sacar la humedad que he descubierto en estos últimos meses, pero el problema es que enfría muchísimo la casa y por eso no la aconsejo. Es muy ruidosa y puede hacer mucho ruido. Que es que yo también he notado que cuando ponemos el extractor del aire, o sea, el que hay en la cocina, la humedad suele bajar, ¿vale? Pero enfría mucho la casa porque es como que mete el aire de fuera y saca el que hay dentro, y eso hace que baje la humedad. En este caso, como tenemos la cocina en el salón, entonces es muy notable y baja la humedad de la casa, incluso de manera bastante rápida. Entonces, a lo mejor si tenéis cocinas americanas, quizás pueda llegar a ser una opción, solo que no lo veo eficaz y lo veo realmente muy molesto, porque como os digo, hace mucho ruido, enfría mucho la casa, y también noto que una vez se quita el extractor del aire, la humedad vuelve a estabilizarse más o menos como estaba antes de manera muy rápida, o sea que tampoco es eficaz. Pero aún así, como es algo también que me he dado cuenta, pues ahí también os lo estoy compartiendo por si, por lo que sea, os es de interés. Obviamente también, si tenéis problemas de humedades en casa, pues una de las cosas que tenéis que hacer si estáis cocinando es usar el extractor de aire para que todo ese vapor de agua salga de la casa. O también, por ejemplo, si tenéis baños que no tienen ventilación, sobre todo si sois de los que os gusta estar mucho tiempo con el agua caliente y que sale mucho vaho, una opción interesante es poner, por ejemplo, el deshumidificador, ya sea dentro del baño para que vaya absorbiendo toda esa humedad, o inmediatamente a la salida del baño, por ejemplo en la puerta, en el pasillo, de donde esté, para que toda esa humedad que está en el baño no se reparta por la casa y el problema de humedad no se incremente. Eso también ahí tenerlo en cuenta, que puede ser interesante. Y también otra cosa, si tenéis secadoras en casa, nosotros por ejemplo no tenemos la ropa, sino que tenemos secadora. Entonces también he notado que al usar la secadora la humedad de la casa tiende a incrementarse. Por lo que esa medida de, por ejemplo, tener controlados los focos de humedad con el deshumidificador, poniéndolo estratégicamente en esos puntos para filtrar la humedad, puede ser una medida interesante y puede también explicar muchos errores que podéis estar cometiendo, que pueden estar incrementando esa humedad dentro de la casa. Esas cosas tenedlas en cuenta. Y ahí os muestro la medida de tener el armario abierto, aunque aquí como hay que compartir, pues más o menos la mitad para que se ventile también por esa zona. Y ahí os muestro la parte de la pintura fungicida, ¿vale? Que le pusimos atrás porque se pasaba por aquí el moho. Entonces
ahí se puso y así es como queda. Y en este material, ¿vale? En este tipo de material nunca hemos visto moho, ¿ok? Eso que lo tengáis ahí en cuenta. También aquí los cajones también, o sea, estos también se pusieron súper mal cuando estuvo lo del moho. Entonces, como veis, tiene lo que es la capa de pintura, ¿ok? Tanto arriba como por abajo también. Porque en la parte de abajo eso estaba verde, 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 cuando estábamos con el moho. Luego lo del recubrimiento con el plástico, fijaos que este es un plástico, creo que de los normales que se usa para pintar casas, ¿vale? Lo que para que no atravese la pintura. Y lleva ya como, ¿qué? 3 años desde que lo pusimos y fijaos que no le ha vuelto a salir moho, cuando esto antes estaba verde, ¿ok? Entonces simplemente es poner lo que es el plástico, sellarlo y ya está. Simplemente antes de ponerlo tenéis que aseguraros de que no queda nada de moho atrás, y eso lo podéis hacer tanto probando a ver si con lejía no vuelve a salir o ir cambiándolo hasta que deje de salir. En nuestro caso estuvimos echándole lo que es lejía, luego lo sellábamos, algunas veces salía y luego también cuando le pasamos la lámpara ultravioleta dejó de salir. Y también lo que es debajo de los cajones, antes por debajo también tenía el plástico, pero luego después de haber hecho lo que os comento de la lámpara de luz ultravioleta, la lejía e ir cambiándolo, no volvió a salir moho, entonces no ha hecho falta. Y luego lo que es por debajo de los cajones, en las partes bajas, que antes estaba incluso súper lleno de moho, pero en plan súper verde. Ahí antes también teníamos los plásticos, pero con el tiempo después de haber hecho la parte de la lejía y la parte de la lámpara de luz ultravioleta no ha vuelto a salir. Simplemente tenéis que ventilarlo cuando esté la humedad muy alta en casa, porque si no, que cuando hay mucha humedad como que huele más fuerte a madera o cosas por el estilo, entonces ahí sería bueno repasarlo para que no haya un foco de moho. Y también la ropa que usáis menos a menudo, darle rotación o volverla a lavar o lo que sea, para que no vaya acumulando ese olor que puede ser un poco fuerte. Y ahí lo que hay que asegurarse es que, obviamente, si va a haber posibilidad de que la lejía toque la ropa, pues centraros muy bien de que la lejía esté bien seca antes de, por ejemplo, volver a meter ropa, o si no, otra alternativa quizás sea usar vinagre en esas zonas que pueda haber tela y que puede dañar los tejidos usando lejía. Pero yo ahí os estoy comentando lo que hemos hecho nosotros. Y también aquí comentar que, por ejemplo, esto de usar tanta lejía tan fuerte, como la lejía va echando gases y va echando gotas, pues si la vais a echar a un armario, lo suyo es que saquéis la ropa, no sea que os acabe destiñendo lo que sea, porque están los trozos de lejía y os hace un destrozo, ¿ok? Entonces tened eso en cuenta, que si lo usáis en armario o cajones, estaos seguros de que está todo bien seco antes de cometer un error que puede hacer que se os destroce la ropa, ¿ok? Así que tened cuidado con eso también. También, detrás del cabecero, no sé si se verá, pero también está plastificado, porque igualmente en el peor momento le salía un montón de moho y este lo teníamos que cambiar al principio como cada 2 semanas y ya no le ha vuelto a salir. El plástico es exactamente igual, el de pintar casas. Y también aquí un puzzle, que es un puzzle cuadro. Este igualmente también está pintado con pintura fungicida, ¿ok? Porque igualmente no solo le salió moho por detrás, sino que estaba saliendo el moho por delante, ¿vale? Y nos estaba cayendo encima a la hora de dormir. Entonces, como veis, la pintura al menos parece que funciona. O si no, quizás una alternativa que tenéis a lo mejor es forrarlos con materiales en plan de este, porque aquí nunca ha salido moho. En este material tampoco hemos visto moho nunca. Aquí es como que no sale. Y aquí en este punto, un comentario que me hicieron, que es el siguiente, que pone: barnizar mis muebles evitarían que se reproduzca el moho. Entonces, ahí como os acabo de mostrar, en el armario hubo una zona en la que se apareció el moho, que fue la zona que pintamos con la pintura fungicida, y la otra parte de madera no sabíamos por qué, pero que no salía moho. Entonces, nosotros no caímos en ello, pero quizás este comentario que me acaban de hacer, quizás dé con una posible solución por si por lo que sea está saliendo moho en el armario. No lo sé, porque no lo sé, pero quizás eso explique por qué en unas zonas de los muebles sí aparece el moho y en las otras no aparece el moho. Quizás porque esa parte del armario más exterior está barnizada y al no ser una superficie porosa y estar lo que es más lisa, incluso yo que sé, estar como impermeable en cierta medida por el barnizado, es algo que desconozco ahora, insisto, hace que el moho no se pueda pegar y hace que el moho no aparezca. Así que aquí en este punto, como es algo que desconozco, lo único que puedo deciros es que a lo mejor probéis con una superficie más pequeña o algo
algo por el estilo, a ver si os funciona ese barnizado, ya que obviamente no lo mismo hacer lo que hicimos nosotros, que fue pintarlo con la pintura fungicida, que es de un color diferente y que queda estéticamente mal con respecto a lo que es la estética general del armario, que usar un barniz que incluso puede quedar hasta bien. Simplemente a nosotros nos pilló muy desesperados porque dentro del armario estaba saliendo el moho incluso en los peores momentos cada 3 días, luego con el tiempo una semana, luego 2 semanas, hasta que llegó el verano pues ya lo pudimos mantener a raya. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, que quizás esta parte del barnizado podría llegar a ser una solución, o quizás otra solución puede ser ponerle ese forro que tiene, por ejemplo, el mueble blanco que os he mostrado, que es más liso, ¿vale? Ese tipo de material, quizás plastificarlo por encima, no sé, alguna idea de esas quizás puede llegar a funcionar, aunque lo desconozco, son hipótesis, ¿ok? Y ya de eliminar el moho de paredes, os voy a hacer una demostración práctica. Esto viene a ser un bote que podéis comprar en cualquier tienda o bazar así por cualquier menos de €1 y lo que sea. Dentro del bote lo que hay es lejía pura, o sea, pura en el plan de que como sale del bote de lejía, pues ahí directamente sin diluir en agua. Quizás es demasiado hardcore, pero es lo que he estado usando y más o menos lo que ha estado funcionando, ¿vale? Entonces aquí tenemos el aspersor para poder repartir la lejía fácilmente. Simplemente aquí deciros que también la lejía echa muchos gases y puede ser tremendamente incómodo y desagradable. Entonces lo suyo es que cuando hagáis esto ventiléis bien la casa porque salen muchísimos gases, ¿ok? O que uséis mascarilla o lo que sea. Entonces, el plan, aquí por ejemplo, está volviendo a poner un poquito amarillo, entonces ahora mismo sería un plan de prevención, pero realmente hace como 3 semanas usé esto porque estaba empezando a salir moho y hasta ahora, como veis, pues está aguantando, pero simplemente es enchufar, o sea, lo enchufáis por todo, más que ir con el paño, como hacía antes. He visto que es mucho más eficaz dejarlo trabajar, ¿vale? O sea, lo dejas ahí trabajar y que vaya corroyendo y que se lo vaya consumiendo todo. Y luego al final, si por lo que sea está chorreando todavía, pues a lo mejor con un trozo de papel o con un paño, pues hacéis un repaso para que no quede así. Pero yo lo que he visto es que de esta manera actúa mejor y va perdiendo más el moho y como veis, pues me ha aguantado más de 2 semanas desde la última vez que lo pasé. Pero fijaos que ahora mismo, por ejemplo, después de haber hecho esto, se me están irritando los ojos, así que ventilar bien la casa cuando hagáis estas cosas, ¿ok? Y si por ejemplo van saliendo antes de que salga moho y eso pues lo vais traspasando. Esto por ejemplo tendríamos que haber cambiado la pintura este verano, pero ya nos ha metido el invierno y ya pues mejor esperarse al verano para hacer el cambio de pintura y arreglar todo esto. Y hay que evitar que salgan estas cosas. En este caso hay un poco de moho, pero porque esta planta si sale fuera, como estamos en invierno, puede palmar. Entonces, en este caso lo que podríais hacer es usar vinagre, ¿vale? Para controlar este moho que puede tener la planta aquí, o ese moho que está saliendo por aquí, en la parte de la maceta, porque hay que evitar lo que es las esporas. Entonces, la lejía nunca he probado echarle lejía a las plantas, me dan penita, pero sí he visto que usando alcohol del típico de para limpiar cosas del problema del 2020, pues más o menos algo base. Aunque no lo veo muy eficaz. Quizás aquí lo más eficaz sería pillarse algún bote de estos o reciclar un bote de estos y hacerlo con vinagre, ¿ok? Solo que estas plantas, como estamos en invierno, como salgan de casa, no van a sobrevivir, ¿ok? Por no decir que tener plantas en casa no es la mejor idea para tener controlado la humedad, dicho sea de paso. Si tenéis muchas plantas dentro de casa, igual lo suyo es que las vayáis sacando, cosas por el estilo. Estos son juguetes de gato que están aquí fuera de su alcance para que no lleguen. Y pasados un par de minutos, pues no sé si se notará alguna diferencia. Yo lo noto que está un poquito menos amarillo, ¿vale? Entonces todavía está actuando. Yo realmente no he visto que la pintura se degrade mucho en cuanto a lo que es diferencia si se limpia o no. Pero si os quedáis más tranquilos, pues a lo mejor le podéis pasar un pañito un poco incluso para restregar y que salga un poco más fácil el moho. Como veis ya la parte amarilla ahí va saliendo, pero yo creo que lo más eficaz viene a ser directamente dejar que la lejía actúe y dejarla trabajar, ¿ok? Pero si la queréis repartir o hacéis una pasada, hasta esto, pero fijaos cómo os arriesgáis a que la pintura se empiece a caer. Eso tenerlo en cuenta. Nosotros el problema principal, ya habiendo solucionado el problema de detrás del armario, que era un problema de lo que es el vecino, viene a ser que tenemos 2 patios y en la zona de patios y también, por ejemplo, en la zona baja, con el pasillo del rellano de la urbanización y con la zona de
con el otro bloque de al lado, lo que es esas partes bajas, ostras, aquí he hecho un boquete sin darme cuenta, como que se pasa el agua por alguna razón y son las zonas problemáticas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que localicéis las zonas problemáticas y les estéis dando vigilancia cada X días para hacerles un repaso, lo que es limpiando lo que es todos los focos de moho, para no darle ventaja, que no saquen esporas y que no se os llene la casa de moho. Ok, aquí la parte preventiva y no dejar que coja ventaja creo que es muy importante, sobre todo en invierno, porque una vez coja ventaja, yo creo que ya no se puede hacer nada hasta que llegue el verano. Ok, entonces muy importante la prevención y no dejar que salga. Aquí en este punto de la pintura, también comentaros que hay una cosa que puede pasar que puede ser complicado a la hora de limpiar el moho, que nos ha pasado también, que es el hecho de que el moho se ponga por debajo de la pintura, que es algo que también puede llegar a pasar, ¿ok? Eso también puede llegar a pasar. Entonces, en esos casos, si la pintura ya está muy levantada, si os ponéis a tocarla mucho o a ponerle lo que mucha humedad o a pasarle mucho el paño, la pintura se va a acabar cayendo. A nosotros, como ya os he comentado, tendríamos que haber pintado este año, incluso el año anterior. Ya habíamos hablado de, venga, que vamos a ponernos a pintar, pero con el tiempo pues acabamos al final lo que es ahí como posponiéndolo, entre que lo posponemos y los recordamos que tenemos que pintar, se nos ha hecho septiembre-octubre y ya entre que nos ponemos se nos ha hecho invierno y al final pasa un año más sin que renovemos esa parte de la pintura. Pero ahí sí comentaros que eso de que el moho esté por debajo de la pintura es problemático. Quizás sería probar, por ejemplo, con el pulverizador, de pasar lo que es el aparato, el chisme, por debajo y esperando que elimine el moho, pero que la pintura no se acabe cayendo del todo. O si no, si queréis sacrificarlo, yo incluso hay zonas que he quitado directamente la pintura y he eliminado el moho y así el moho lo he tenido más a raya. Ahí os toca decidir. En el caso aquí de la pintura que tenemos en casa, ahí lo que está pasando es que nosotros pintamos encima de la que ya había antes, y la que había antes por la cosa de la humedad que está atravesando de la parte del patio, entonces la pintura vieja se está llevando detrás la pintura nueva. Ahí nos va a tocar no solo pintar, sino que resanar también la pared. Por eso también es más tostón y por eso no estamos esperando tanto en arreglar estas cosas, pero bueno, hay que tengáis estas cosas en cuenta. Bueno, y aquí ya con otros comentarios que me han hecho que os puedan ser de interés, lo que las respuestas que pueda dar. Aquí ya obviamente me voy a saltar algunas preguntas que me han hecho, que he respondido durante el vídeo. Aquí de primero he dejado uno que me han puesto: amoníaco con lejía, nunca hay que mezclarlo, te intoxicas y te puedes morir. He visto varios casos de personas que se han muerto por esa causa. Este comentario igual me lo han hecho porque en el primer vídeo dije que incluso de manera desesperada, que como que había combinado, pero aquí quiero matizar que, primero, obviamente esto es tóxico y no lo debéis hacer. En ese vídeo lo estaba comentando como que ya estábamos tan desesperados que estábamos probando cualquier cosa, ¿vale? Pero también aquí quiero matizar que eso que hicimos no fue, por ejemplo, juntar las dos cosas, porque obviamente yo ya sabía que eso era tóxico, sino que era de que, por ejemplo, acabamos de echar una de las dos sustancias, la pared o la parte del armario, y a lo mejor se secó durante cualquier media hora, una hora, y luego le eché la otra, lo que es encima, ¿sabes? No fue de manera tan directa. Aún así esas cosas son arriesgadas y no lo hagáis, porque de hecho solo usar el amoníaco o solo usar la lejía saca unos gases, sobre todo por ejemplo cuando echaba estas cosas detrás del armario, es que como no tenía nada de ventilación, es que salía incluso con dolor de cabeza, incluso respirando mal, con los ojos irritados, sin hacer mezclas que sean tan tóxicas como esta. Entonces, tener cuidado con estas cosas, usar bien la ventilación, usar incluso mascarilla o incluso algunas gafas que os aíslen al usar estos químicos, porque, por ejemplo, solo la lejía se nota una bestialidad que es muy tóxica sin necesidad de hacer mezclas con amoníaco, ¿vale? Este lo he puesto primero porque lo vi importante y lo quería matizar y lo quería aclarar. Para nada hagáis este tipo de mezclas, ¿ok? Luego pasando a otros comentarios, que aquí son tres que más o menos están relacionados, que pone: buena info, vivo en un lugar tropical, llueve mucho, hace calor y mis paredes tienen humedad. Pensaba comprar un ventilador que tiene agua, pero creo que mejor ventilar el cuarto. Luego otro comentario: y si no hay ventana, ¿sirve un ventilador? Luego otro comentario: no, yo compré uno y no me funcionó. Y aquí, ¿qué quiero decir con esto? La clave no es la ventilación como tal, ¿vale? La ventilación quizás puede servir para que las esporas, a lo mejor, aquí estoy especulando, ¿vale? Para que las esporas del moho puedan salir, pero realmente lo que más necesitas es que esa humedad salga, ¿vale? Entonces, un ventilador, si no tienes para que la humedad salga de la casa, ya sea con cualquiera de las medidas que os he comentado,
ventanas, deshumidificador, aire acondicionado, ¿vale? Las pastillas y esas movidas de humedad es un tostón, porque eso no sirve de nada, ¿vale? Eso se llena en nada, porque hoy os he mostrado en el vídeo 1 que salen cubos y cubos y cubos de humedad y esas cosas no sirven, no son eficaces. Pero si no tienes algo que filtre esa humedad y que la saque de la casa, la ventilación yo creo que no sirve de nada. Y mucho menos un ventilador de estos que esparcen agua, porque estarías incrementando la humedad relativa a la casa y tú lo que tienes que hacer es bajarla. Como mucho, lo que quizás podría ser interesante, y aquí igualmente incito que uséis vuestro medidor de humedad para comprobar si funciona o no, es que si por ejemplo una habitación está muy encajonada en un sitio, yo que sé, muy oscuro, es una despensa que no hay ventilación de ninguna parte, primero, antes comprobar si realmente no está llegando esa ventilación. Si, por ejemplo, abrís el resto de ventanas que tiene la casa y medís la humedad que hay dentro de esa habitación, yo creo que por la diferencia de gradiente de presión es muy probable que pueda llegar a notar algo. Pero si, por ejemplo, no baja la humedad, quizás el ventilador a lo mejor puede ayudar, servir a que esa diferencia de humedad que hay entre los sitios ventilados del que no, pues como que ayude a mover esa humedad para que salga por esas ventanas. No sé si me entendéis la idea que os quiero comunicar ahora. Luego creo que hay otras preguntas que son por el estilo, ahí ya profundizo un poco más. Otra pregunta, ¿un medidor de humedad y temperatura que recomiendes? No os puedo decir porque el medidor que usábamos antes era un medidor regalado y el nuevo, cuando palmó el otro, también fue otro medidor regalado. Simplemente ahí, pues por ejemplo, ir a Amazon y mirar las reseñas y mirar lo que os digan. No es así con un buen medidor de humedad. Pero como estáis viendo, realmente el medidor de humedad es muy interesante. Luego aquí otra pregunta. Quiero comprarme un deshumidificador. ¿De qué capacidad me recomiendas? Mi dormitorio está cerca, mi baño, el área es de 30 metros cuadrados. Pues aquí diría que el que tenga mayor capacidad, ¿vale? Por un lado, también deciros que esos aparatos, aunque estén en modo silencioso, hacen mucho ruido. Por un lado, aquí también deciros que los deshumidificadores suelen tener también un desagüe. Si tenéis una manera de que desagüe constantemente, pueden estar conectados sin que tengas que quitarles el recipiente donde cae el agua. Así que si estratégicamente tenéis manera de que esté desaguando, incluso podéis tener el aparato encendido, bueno, a lo mejor todo el día sería exagerar, pero sí durante mucho tiempo sin preocuparos de que se llene el depósito. Sí os diría que pilléis deshumidificadores que tengan buena capacidad de filtrado y que tengan cierto nivel de potencia, porque nosotros hemos notado una bestialidad la diferencia entre el nuevo que tenemos, que es más grande, y el pequeñito antiguo anterior. El antiguo, al principio, cuando nos pilló la peor parte del humo, nos fue de muchísima ayuda. Cuando se nos rompió con el Filomena, aunque ahora mismo, como os he comentado, ha resucitado este año de manera inexplicable, iba a acabar tirado en la basura, insisto, pero este año le dio por resucitar, igual por las cosas que os comenté antes. Pero ahora mismo, por ejemplo, el pequeñito, a lo mejor en el mismo tiempo absorbe esto de agua, lo que es en el depósito que tiene, y el grande en el mismo tiempo igual te llena el dique entero y es de muchísima más capacidad. Entonces yo diría que buscaos uno que tenga mucha potencia, que por otro lado no os dejéis engañar con esa parte de silencioso, ¿vale? Porque eso este por ejemplo tiene un modo silencioso, y si bien a nivel de decibelios igual no hace tanto ruido como el modo de alta eficacia, como tiene ahí como la turbina esa rara, como si fuese una nevera, que es un ruido molesto, pues yo prefiero incluso estar con el más ruidoso porque el ruido no me molesta tanto. O sea, en ninguno de los dos casos puedo usar este aparato por la noche. No sé si me entendéis. Entonces, pillaos uno potente con mucha capacidad, que tenga mucho radio, para que pueda abarcar y filtrar todo el aire posible en la casa, incluso para poder filtrar de manera rápida. También aquí, por ejemplo, otra opción es en los armarios. Yo ahora mismo una estrategia que estoy haciendo directamente con el grande es que lo pongo frente al armario para que absorba todo el aire. Incluso en algunas ocasiones abro el canapé para que también absorba toda esa humedad que se está acumulando en el canapé, y estando la habitación en mala posición, acaba bajando la humedad de la casa entera porque tiene suficiente potencia. Porque, como os digo, estas cosas creo que funcionan por la diferencia de gradiente de presión. Si tienes diferentes habitaciones con diferentes presiones de humedad, se va a tender más o menos a equilibrar. Y en este caso, por ejemplo, si tiene el baño dentro del dormitorio, o lo que es muy cerca del dormitorio, y es un baño sin ventilación, muy probablemente, si la habitación tiene ventanas y ese baño no,
este baño sea uno de los focos de humedad que está haciendo que la humedad esté alta en la casa. Entonces, quizás aquí una alternativa, como os comento, es tener el deshumidificador cerca de esa parte del baño para que esa humedad que se cree al estarse duchando, pues que no se reparta por la casa. Luego ya después de las duchas y cuando ya esté seco, a lo mejor ya se podría mover el deshumidificador por otras zonas de la casa donde sea más necesario. Pero son estrategias que quizás ahí os puedan ser de ayuda. Otro comentario. Yo llegué a esa situación por necesidad. Aquí donde llegué a rentar noto que hay humedad. Algo mencionó el casero, que es que era un tema de solo abrir ventanas. En los 3, casi 4 días que llevo no veo que mejore, no sé qué hacer y no sé ni cómo solucionarlo. Pues aquí lo que os comento. Si el problema es demo, si el problema es solo de humedad, es tener paciencia hasta que la humedad que está acumulada vaya saliendo de la casa. Eso no es algo que se pueda hacer en un par de días. Por ejemplo, la humedad puede estar en la ropa del armario, la humedad puede estar en los muebles de madera, la humedad está en el ambiente. Entonces, eso necesita un ambiente seco para que vaya saliendo durante varios días. Y si, por ejemplo, estás en invierno y con un entorno húmedo, pues básicamente lo único que puedes hacer más o menos es mantenerlo a raya para que no sea problemático. Por eso digo que hay que aprovechar los veranos y no dejar coger ventaja. Si el problema clave es de moho, como os he comentado, la clave para eliminar el moho es tener a raya la humedad. Y si la humedad ya os pilla en un mal momento del año y os pilla con mucha ventaja, se vuelve la situación muy complicada porque el moho va a tender a aparecer por muchas cosas que hagáis. Entonces, aquí no queda otra que luchar contra el moho hasta que llegue el verano. Si vais haciendo las medidas, y yo, por ejemplo, cuando tuvimos la peor situación, tenía que limpiar los armarios enteros como cada 2 o 3 días porque volvía a aparecer el moho por todas partes. Pero luego, siguiendo lo que es las medidas del deshumidificador, de estar con los plásticos, de estar con los filtros, iba incrementándose el periodo de mantenimiento de 2-3 días a una semana, a 2 semanas, hasta que más o menos fue llegando el calor, ya se empezó a estabilizar y ya cuando llegó el verano desapareció, y el siguiente invierno, ya teniendo esas cosas en cuenta y no dejando coger ventaja, no volvimos a tener ese problema. Entonces, me gustaría deciros algo positivo en ese aspecto si estáis en invierno, pero según mi experiencia, si estáis en invierno, no toca otra que luchar y resistir. Hay igual una medida drástica que podéis hacer es, por ejemplo, derrochar mucho en muchos aparatos de deshumidificador y todas esas movidas de sacar la humedad para intentar secar la casa durante un par de semanas, para hacer que ese ecosistema sea hostil para el moho y de esa manera eliminarlo incluso en invierno, pero eso requiere de un gran derroche de dinero. Vosotros veis si os puede funcionar, aunque como yo no es algo que haya hecho, no os puedo decir si funciona del todo o no. Simplemente ahí es una especulación. Luego, por otro lado, ¿de qué calvario, amigo? Yo estoy pasando por esto, todo mi cuarto está de moho. Pues aquí este comentario lo he seleccionado porque hay que tener mucho cuidado con ese moho que está en el cuarto, porque el moho, sobre todo por ejemplo el moho negro, puede ser cancerígeno, ¿ok? Entonces ese moho, por mucho que sea un tostón, estar limpiándolo cada 2x3 y cosas por el estilo, hay que eliminarlo porque puede causar enfermedades respiratorias e incluso, como os acabo de comentar, puede causar cáncer. Entonces, en este caso, no queda otra que ir luchando contra el moho o desembolsar para tener alguna medida para eliminar el moho o cosas por el estilo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que os quiero decir es que no bajéis la guardia. Si lo tenéis en la habitación y cosas así, hay que eliminarlo cuanto antes. Luego otro comentario. Yo tengo el mismo problema de humedades, filtraciones, y por más que refuerzo el techo, impermeabilizo, si aplico sobresuelo, pretil, etcétera, las bardas siguen húmedas y ya estoy desesperada. Pues aquí, si por ejemplo ha aplicado todas estas medidas aislantes para que no se filtre la humedad y sigue teniendo humedad, si es un bajo, es que los bajos suelen tener humedad, ¿vale? Los bajos en sí creo que tienden a ser húmedos. Entonces, en este caso, si ya tienes solucionada la parte de las filtraciones, pues igual no queda otra medida de que usar los otros elementos para filtrar la humedad y que vaya saliendo. Simplemente a lo mejor de esta manera no se filtra tanto, pero quizás sí ha hecho todas estas cosas y no le ha funcionado, es porque simplemente está en un bajo y los bajos tienden a ser más húmedos y toca hacer este tipo de cosas igualmente. Luego aquí otro comentario que pone: yo vivo en bajo y tengo una habita que no llega o no tiene exposición de luz solar, que el factor más importante para que la casa no sufra de moho y detrás ácaros. Existen productos muy buenos como antimoho, fungicida, sanitol y Brugger. En verano es mejor toda reforma obligatoria con pinturas antimoho y ácaros. Los armarios, si no podéis tirarlos, lijarlos si son de madera.
Los actuales laminados son más fáciles de limpiar cada vez. Después del tratamiento aplicar barnices anti-moho. A mí me está sirviendo cale y ventanas abiertas, saquitos de sal marina y arroz mezclado en cada esquina de cajones y dentro de armarios. No podemos por la economía tener aparatos deshumidificadores, paredes lijar o quitar lo afectado y volver a poner su cementada y después pintar. Procurar tener mucha ventilación y sí, jode tener que tirar lo que no se puede salvar. Y por último, mudarse a una casa mejor acondicionada con aislamientos y sellados y repito, es muy importante, luz solar. Pues este es un gran comentario, que aquí os lo he leído porque dice muchas cosas y muchas experiencias interesantes. Aquí un par de matices, que por ejemplo el de no podemos por economía tener aparatos deshumidificadores, no son caros. ¿Vale? Aquí he visto que esta persona ha hecho muchas medidas que significa desembolsar dinero, pero yo por ejemplo creo que el grande habrán sido como unos 100 y pico euros y no hemos notado que chupe mucho de luz, ¿vale? Eso ahí os lo dejo caer, por no decir también que el mercado de segunda mano seguramente los podéis conseguir bastante más baratos, ¿vale? Entonces esa parte que quería comentar. Lo de si hijo de tener que tirar lo que no se puede salvar, aquí realmente casi lo único que hemos llegado a tirar es unas sandalias que tenía mi chica de asparto y algunos zapatos, pero porque daba mucho mal rollo que saliese el moho y que luego acabes teniendo lo que es hongos en los pies y cosas por el estilo, pero en general con lavados con detergente y sobre todo con mucho vinagre y teniendo bajo cuarentena lo que es las diferentes prendas y cosas por el estilo, más o menos lo hemos podido salvar casi todo. Simplemente lo que hemos tirado ha sido porque daba muy mal rollo ponerse esas cosas y cosas así. Y también si por ejemplo, como la casa de por sí suele estar húmeda, entonces la ropa del armario noto que suele acumular humedad y en algunos momentos algunas prendas le vuelve a salir un poquito de moho. Entonces en esos casos, pues por un lado tiendo a estar vigilando y también mediante el olor que no se acumule el moho, y esas prendas que le sale algo de moho, por un lado primero la limpio con vinagre para quitarle lo que es ese moho superficial y luego las echo directamente a lavar y después de lavar no he vuelto a tener problema. Entonces muchas de esas cosas más o menos se puede llegar a salvar. Una cosa que sí se tuvo que tirar es por ejemplo un bolso de cuero que tuvo mi chica, que le hizo de todo, que lo lavó 20.000 veces, incluso lo sacó a la luz del sol para que le dé el sol y por causas que desconocemos no paraba de salirle moho a ese bolso y ese lo tuvo que tirar. ¿Vale? Esos casos sí están. Pero con lo anterior lo que os he intentado decir es que hay muchas cosas que podéis hacer antes de, por ejemplo, hacer esas cosas de tirar cosas incluso caras. Por ejemplo, zapatos o bolsos caros y cosas así, ¿vale? Yo, por ejemplo, unos zapatos de cuero que le salió moho, y no le salió moho realmente en esta casa, le salió moho cuando estaba en la casa de mis padres, que no es una casa que tuviese problema de humedad, pero por lo que sea, a esos zapatos de cuero le salían moho. Y a esos limpiándole, lo que es repasando, cuidándolo, en los últimos años no le ha vuelto a salir moho. Ahora mismo no recuerdo si cuando tuvimos el problema tocho de moho en casa le volvió a salir moho, pero en los últimos años no le ha vuelto a salir moho y no he tenido ningún problema con ellos, ¿vale? Entonces, primero, probarle algunas cosillas de las que os he comentado, a ver si funcionan, llevarles un seguimiento para no poneros prendas que os puedan comprometer vuestra salud, porque, por ejemplo, tener hongos en la piel y esas cosas son movidas muy complicadas, y luego decidir si los acabáis tirando o no. Por último, en este comentario lo que comenta repito, es muy importante la luz solar, eso es cierto. Y aquí complementar esto con lo que os he comentado de que nosotros, por ejemplo, también una cosa que usamos fue una lámpara de luz ultravioleta. Creo que no costó mucho, creo que costó como alrededor de como 10 euros, pero creo que se rompió muy fácil porque igual era de mala calidad, pero si os hacéis con ella puede llegar a compensar esta parte de falta de luz solar si por ejemplo estáis en un bajo interior como es nuestro caso. Y para limpiar este tipo de cosas, si no queréis usar químicos fuertes de por ejemplo una cosa de cuero, que por ejemplo primero que la limpiéis por ejemplo con vinagre o agua de jabón, yo que sé, movidas de esas, y luego le hagáis unos repasos con luz ultravioleta, de a lo mejor dejarlo como en sesiones de 15 minutos para quemar todo tipo de cosas malignas que pueda tener, ¿vale? Quizás pueda ser una opción interesante. Recordad que la luz ultravioleta puede ser dañina para los ojos, así que cuando encendáis esas lámparas, salid por ejemplo de la habitación. Nosotros ahí lo que hacíamos es poner los cajones contrapuestos, poníamos la luz en medio y luego cerrábamos la habitación para que no entrasen los gatos, y como en este caso creo que la luz ultravioleta tenía un temporizador como de los 15 minutos y luego se apagaba solo, pues así íbamos haciendo los repasos, ¿vale? Pero esa la complementábamos con lejía. Recordad esa parte. Luego otro comentario, te cuento que hice de todo para recuperar las cosas y no pude. Me tocó tirar todo, las mesas de noche las dejaba limpiecitas y les ponía a sol
y se daban una soleada y yo dije listo, ya no van a salir más, pero no. Cada 2 días salían y salían, qué cosa tan desgastante, y no di más, perdí la cuenta de cuántas veces lo limpié y ya después lo boté. Y luego aquí otro comentario similar de nunca me había pasado algo así, pensé que era la única, estoy desesperada. Pues es que la lucha contra el moho y la humedad realmente es muy desesperante porque toca muchísimo la moral por el hecho este de que cuando uno empieza a enfrentarlos y el moho ya ha pillado mucha ventaja, va a tender a salir, o sea, va a tender a salir lo que es constantemente y claro, si uno no solo está viendo que vuelve a salir cada 2 por 3 y uno está viendo que, por ejemplo, cosas de valor que uno tiene o cosas a las que uno le tiene un aprecio sentimental y en general todas las pertenencias de uno están viéndose perjudicadas por esa situación, pues eso es algo muy claro que mina totalmente la moral de una persona. Entonces, quizás aquí una cosa que me viene a la mente es que si sois personas que tenéis una salud mental muy delicada o os veis expuestos en esta situación y no tenéis como escapatoria, por decirlo de alguna manera, quizás sí podéis acceder a algún psicólogo para que os ayude a soltarlos, a sacarlo un poco, quizás os pueda ser de ayuda para mantenerlos más estables, porque es que a nivel anímico esto afecta muchísimo, pero como os comento, nuestro proceso cuando estuvimos en el peor momento era luchar, aplicar todas las medidas que pudimos. Las primeras semanas era una lucha constante, era de, como os comento, cada 2-3 días había que volver a quitar el moho, había que volver a quitar todos los plásticos, había que volver a hacer todo el protocolo, era totalmente desgastante, pero con el tiempo, si hacéis, por ejemplo, muchas de las cosas que os he comentado, también los consejos que han dicho en los propios comentarios de más gente que ha tenido las experiencias, y con el tiempo vais aplicando esas cosas, pues sí deberíais poder notar alguna diferencia, aunque por ejemplo os pille en medio del invierno, pues a lo mejor que la diferencia sea de cada 2-3 días, pues al menos que os dé 1 o 2 semanas antes de que tengáis que repasar lo que es esa parte del moho, al menos hasta que llegue el verano. Por eso digo que el verano hay que aprovecharlo muy bien. Por eso, por ejemplo, esa medida de tirar las cosas, de tirar muebles y cosas por el estilo, si uno puede aguantar hasta que llega el verano, yo creo que hasta que uno no tenga controlada la humedad de la casa, quizás puede ser precipitado tirar cosas, ¿vale? Yo creo que primero, como la raíz del problema es la humedad, hasta que no tengáis la humedad a raya, no podéis dar por hecho que lo habéis intentado todo para tener a raya el moho. Primero, tener a raya esa humedad, tener la casa seca, incluso lo que os he comentado de tener la casa caliente para que toda esa humedad que está acumulada en los muebles, en la ropa y cosas por el estilo, vaya saliendo, que se seque básicamente, filtrar esa humedad, sacarla de la casa, estar así, que sepáis que la casa está seca durante varios días y que habéis estado eliminando todas las esporas de moho, todos los focos de moho, y si aún así sigue apareciendo, pues igual como le tocó a mi chica de tirar ese bolso de cuero, que lo intentó todo, pues a lo mejor en ese momento sí empezar a tirar cosas, pero antes igual puede que sea incluso precipitado. Aquí una idea un tanto rara que se me acaba de ocurrir con estas cosas de muebles que están acumulando moho y que uno a lo mejor no los quiera tirar todavía, pues a lo mejor una alternativa podría ser, por ejemplo, limpiarlos con lejía, pasarlos, por ejemplo, con una lámpara de luz ultravioleta y luego forrarlos, totalmente dejarlos forrados e impermeables, y aunque les vuelva a salir moho, pues ya dejarlos como ahí envueltos y que no salgan las esporas hasta que llegue el verano, y luego en verano, cosa por el estilo, a lo mejor los volvéis a limpiar y a ver si los podéis salvar. Quizás pueda llegar a ser una opción que puede ser, porque nosotros, por ejemplo, también hemos tenido algunas piezas que, por ejemplo, usábamos debajo del cabecero para que el cabecero esté más alto, que estaba totalmente forrada, que antes le había salido algo de moho, pero al estar completamente forrada, como que se ahoga el propio moho después de haber hecho eso. O sea, al quitar el recubrimiento que tenía, se nota que había algo de moho, pero como a lo mejor se asfixió, no tenía con qué alimentarse y eso, pues como que acaba palmando. Entonces a lo mejor, si así es eso con este tipo de muebles y cosas por el estilo, a lo mejor en verano, quién sabe si los puede llegar a salvar. Y aquí el último comentario de variedades, que es referente al del moho y las humedades en casa número 2. Como es un comentario que quizás os sea de interés, lo quiero compartir para los que vengáis de ese vídeo, por si os es de ayuda, ¿vale? Entonces me pusieron: estás poniendo parches, pero no acabas con la humedad. Además de ser un derroche energético y monetario, si tienes un 90% de humedad, estaría lloviendo dentro de casa. A mí me ha pasado. Tras años de lucha contra el moho y la humedad y enfermedades respiratorias, la única opción efectiva es rascarse el bolsillo y aislar las paredes exteriores de la casa por el exterior con una fachada ventilada. Abro corchetes, caro, pero lo mejor, cierro corchetes,
Inyectar celulosa si hay doble muro o aislar por el interior mediante trasdosados o muros portantes con aislante y pladur, aunque resta espacio. Y si lo acompañas de ventilación mecánica, definitivamente acabas con la humedad y el moho. La pintura anti-moho no sirve de mucho, acaba saliendo el moho sobre la misma. Los deshumidificadores tampoco son demasiado efectivos. He probado todas las opciones y la solución es aislar. A la larga ahorras y ganas calidad de vida. Te lo dice una serrana. Vale, entonces esto sería como la solución definitiva si os veis muy desbordados con el tema de la humedad y tenéis tiempo y presupuesto para hacer esta obra, pero aquí hay algunas cosas que quiero matizar y que en cierta medida también voy a discrepar, ¿vale? Lo de estás poniendo parches pero no acabas con la humedad es un comentario que puede ser cierto, pero realmente lo de abrir las ventanas, estar con los deshumidificadores y todo eso a nosotros nos ha funcionado. O sea, yo puedo decir que a nosotros nos ha funcionado. Ahora, por ejemplo, en verano no tenemos ningún problema y simplemente en invierno, ventilando bien la casa y estando con el deshumidificador y teniendo, por ejemplo, las puertas del armario abiertas, nos ha ido bien y el suelo no se nos levanta y cosas por el estilo, ¿vale? También es verdad que lo que comenté en este segundo vídeo es una cosa experimental que hicimos porque se nos rompió el deshumidificador y nos pilló una nevada. Entonces, que ahí comenté, para esos días me sirvió estar con la calefacción tanto de gas como con la del aire acondicionado para filtrar. Es cierto que es un derroche energético, soy consciente, pero no es lo que hacemos normalmente. Normalmente con las ventanas y estando con el deshumidificador en horas punta, cuando las ventanas están cerradas, por la tarde, cualquier 6 horas, o sea, el deshumidificador se llena el depósito entero y más o menos con eso para pasar el invierno nos basta, ¿vale? También lo de si tienes un 90% de humedad, estaría lloviendo dentro de casa, a mí me ha pasado. Vale, aquí quiero matizar porque yo puedo decir que incluso muchas veces cuando está lloviendo abro las ventanas porque yo al estar controlando lo que es el deshumidificador he notado que si por ejemplo dentro de casa estamos a un 85-90% y apenas está lloviendo y abro las ventanas, entonces supongo que por lo de el gradiente de presión, siempre que en casa haya más humedad que fuera, entonces va a tender a salirse la humedad. Entonces aquí por esa experiencia puedo decir que esté lloviendo no quiere decir que la humedad está más alta. Lo que sí puedo decir es que cuando acaba de llover y el agua está empezando a evaporarse es cuando más sube la humedad. Ahí es cuando más nota la humedad y ahí si la casa ya está ventilada es cuando tengo que cerrar las ventanas y por ejemplo poner el deshumidificador para tener el porcentaje de humedad lo que se raya. La parte de tras años de lucha contra el moho y la humedad y enfermedades respiratorias, la única opción efectiva es rascarse el bolsillo y aislar las paredes exteriores de la casa. Por el exterior con una fachada ventilada, caro pero lo mejor. Inyectar celulosa si hay doble muro o aislar con el exterior mediante trasdosados o muros portantes y pladur, aunque se resta espacio y si lo acompañas de ventilación mecánica, definitivamente acabas con la humedad. Vale, aquí hay muchas cosas que este sería el procedimiento correcto para eliminar el moho de manera definitiva. Si bien es cierto que hablando con una amiga que tiene problemas de humedad me dijo que quizás también la humedad aquí de la casa venga directamente desde el suelo. Y aquí, por ejemplo, en casas, por un lado, el problema duro de la humedad vino por los siguientes factores, ¿vale? Vino primero porque cuando nada más llegamos a la casa cometimos muchísimos errores con la ventilación, de incluso, por ejemplo, secar la ropa dentro de casa y apenas abriendo las ventanas o incluso fregar el suelo dando poco tiempo de ventilación para que se seque y salga la humedad. Entonces, por ese lado, estamos haciéndolo muy mal. Y por otro, por el tejadillo ese del vecino, se empezó a filtrar lo que es el agua por la pared y fue cuando vino el problema de verdad y cuando vino el moho. Por otro lado, creo que también este suelo es de tarima, pero este suelo lo pusimos nosotros, antes era baldosa. Entonces, quizás, porque hemos puesto tarima, quizás también eso como que absorbe más humedad y complica más esto de la humedad, pero realmente esta casa, ya habiendo solucionado el problema del vecino que está filtrando por ahí, mientras cuidemos lo que es las zonas de los patios, que es por donde más se filtra el agua, y tengamos la humedad a raya y ventilemos bien, no hace falta hacer ese tipo de obras para estar bien. Simplemente hay que tener cuidado en invierno. Y también una casa tan pequeña como esta, empezarse a perder esto de pared, pues es que al final se nos queda la casa en nada. Entonces hay casos y casos. Si tenéis una casa muy grande que por ejemplo está entrando humedad en todas las paredes y cosas por el estilo, o tenéis como algún caso que me han comentado que tenéis bebés o gente delicada, gente enferma con problemas respiratorios y eso, pues obviamente si no hay otra alternativa viene bien. Pero en este caso aquí, con los apaños que os he dicho, me ha ido como os he comentado en el segundo vídeo, o sea, que quitando momentos excepcionales nos ha ido bien. Luego, lo de la pintura ante-moho no sirve de mucho, acaba saliendo el moho sobre la misma. Aquí voy a discrepar, ¿vale? Porque la pintura anti-moho la pusimos en el armario y el armario antes le salía moho constantemente. Y una vez pintamos el armario y le quitamos las puertas o tenemos en general las puertas abiertas para que esté ventilando, no hemos visto que volviese a salir moho. Quizás si por ejemplo no tuviésemos las medidas en casa de estar ventilando y cerrásemos el armario, no descarto que si le volviese a salir moho
Pero aquí también he de decir que, por ejemplo, recuerdo que nos dio por cerrar el armario la parte de arriba, y una vez yo lo abrí para sacar el piano, que tengo lo que es aquí, y el armario estaba condensando tanta humedad que era como una cascada, o sea, había un chorros de agua, y esa parte no teníamos. Entonces, aquí voy a discrepar con esto de que no sirve de mucho la pintura antimoho, porque a nosotros nos ha servido. Y de paso aquí también un comentario que me hicieron de que poner los plásticos es malo porque puede salir el moho dentro de los plásticos. Es algo que es verdad que nos pasó con el cabecero, que cada 2 semanas teníamos que cambiar el plástico porque volvía a salir el moho, pero cuando lo hicimos con los cajones y otra vez con el cabecero, después de tanto insistir, después de haber puesto lejía, o sea, chorros de lejía en los cajones y luego haberlos forrado con el plástico, no ha vuelto a salir moho en esos cajones, pero claro, habiendo exterminado todo el moho con la lejía, ¿vale? Eso también hay que decirlo, que ha sido exterminando con la lejía y luego poner el plástico y en los cajones no ha vuelto a salir moho. Y lo de los deshumidificadores tampoco son demasiado efectivos. Aquí también voy a discrepar porque aquí en casa notamos una bestialidad cuando está el deshumidificador y cuando no está el deshumidificador. Y más ahora que el que tenemos ahora es mucho mejor que el que teníamos antes. O sea, lo notamos una barbaridad. Entonces, se nota mucho de que, por ejemplo, si la casa está con un 85% de humedad o más alta, nada más ponerlo, baja unos niveles que, según las recomendaciones, quizás no son suficientes. O sea, baja muy fácil a un 72, incluso a un 70 muy rápidamente. Le cuesta mucho bajar de 65-60, pero, ostras, es que esa diferencia de 60 a 85 se nota una bestialidad en la diferencia de humedad. Entonces, en casa sí nos han servido los deshumidificadores y sería mentira si os dijese que no, ¿vale? A nosotros sí nos ha servido. Es verdad que es un parche y es como tener las cosas a raya, pero viendo las posibilidades que tenemos y el coste que es, porque tampoco es tanto desgaste y cosas así, a nosotros sí nos compensa. Ya tenéis que ver si a vosotros os llega a compensar o no. Y eso, por ejemplo, nosotros como usamos también lo que es sprays para echar alcohol, para desinfectar las cosas que vienen de fuera por el tema del 2020, ¿vale? Entonces, ahí os puedo decir que, por ejemplo, si la humedad en casa está como por encima de 70-80, los restos de spray de alcohol se quedan en el suelo, porque hay tanta humedad que no se llega a evaporar el alcohol. Y esto cuando, por ejemplo, abrimos las ventanas y baja la humedad, o si, por ejemplo, ponemos el deshumidificador y lleva como un par de horas y la humedad baja, sí se llega a evaporar. Entonces, pequeños detallitos que os quería decir. Pero en general, por mucho que he discrepado en muchos aspectos de este comentario, como veis, esta sería la solución perfecta, ¿vale? Si os queréis rascar el bolsillo y queréis solucionar el problema y podéis permitiros hacer esta reforma, esto sería más lo ideal. Pero ahí ya vais a un profesional o miráis algún tutorial de cómo poner estas movidas aislantes y ya vosotros lo valoráis. Yo la solución que os he dicho es simplemente abrir las ventanas y un esfuerzo de cualquier 100 euros con un deshumidificador. Tampoco es que conlleve mucho más. Esto ya sería algo más complejo, sería perder centímetros de pared, sería lo que es comprar materiales y mil historias. Haced cuentas a ver si os compensa. Por eso quería compartir este comentario. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de mucha ayuda. En principio, como ya lo que es la humedad y el moho en casa lo tenemos muy a raya, y ya os he dicho, yo creo que absolutamente todo, y más de todo, porque os he compartido también las cosas que me habéis estado comentando en los comentarios para que todos lo sepáis, pues en principio, a no ser que, por ejemplo, nos dé por tomar alguna medida con respecto a los focos de humedad, que son los de los patios o cosas por el estilo, no creo que vuelva a hacer otro vídeo al respecto, a no ser que tenga experiencias nuevas que sean interesantes de contar. Entonces, espero que esta serie de vídeos os haya sido de mucha ayuda, mucho ánimo. Sé que estas situaciones son muy desgastantes, a nivel anímico son muy duras, pero yo con mi ejemplo os he mostrado que se puede salir, simplemente hay que ser perseverante, disciplinado, hay que intentarlo y sobre todo aprovechar muy bien los momentos en los que haya muy buen tiempo, que haya buena temperatura y aprovechar mucho ese verano para dejarlo todo a punto. Y mientras van empezando los periodos de frío, no dejar coger ventaja, porque lo peor que podéis hacer es dejar coger ventaja a la humedad y por lo tanto dejar coger ventaja al moho. Estas cosas hay que pillarlas de manera preventiva principalmente y si es posible eliminarlas de raíz. Y bueno, lo dejamos así. Muchos ánimos y mucha suerte.